La Escuela Bíblica Dominical abre sus puertas para descubrir juntos los tesoros de la Palabra de Dios. Gracias por acompañarnos. Lo invitamos a prestar mucha atención a nuestro estudio de hoy. De esta manera, continuamos con nuestro estudio del libro Un Dios, un mensaje. La palabra de Dios dice lo siguiente en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Desde luego, el hecho de que los creyentes sirven al Señor y a los demás con un corazón rebosando de amor a Dios no significa que no tengan mandamientos que obedecer. Por ejemplo, justo antes de volver al cielo, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, en Mateo 28, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Jesús mandó que sus seguidores proclamaran las buenas nuevas de salvación a todas las naciones. Después de que uno recibe el don de Dios de la salvación, debe ser enseñado a guardar todas las cosas que Jesús ha mandado. Por ejemplo, el Señor Jesús enseñó a sus discípulos a amar a sus enemigos y ser siervos gozosos de todos. La pasión de los seguidores de Cristo debe ser que el único Dios vivo y verdadero sea conocido, creído y alabado en todo el mundo. Jesús también mandó que sus discípulos bautizaran a todos los creyentes nuevos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Observe que es en el nombre singular y no en los nombres en plural. Solo aquellos que se reconocen como pecadores y creen las buenas nuevas acerca de la vida, muerte y resurrección de Jesús entrarán en una nueva relación con el único Dios verdadero que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los que creen el mensaje de Dios deben manifestar su fe siendo bautizados en un río o en cualquier otro cuerpo de agua. Ahora, ¿por qué un bautismo? ¿Necesita un creyente la ceremonia de ser sumergido en agua para ser limpiado del pecado? No. El creyente ya ha sido limpiado y declarado justo por Dios en base a lo que Cristo hizo en su muerte y resurrección. El bautismo en agua es un símbolo externo de una realidad interna. Una vez que hayamos creído el mensaje de Dios, debemos ser bautizados en obediencia a nuestro nuevo Maestro y Salvador. Pero no es el bautismo el que nos hace aptos para ir al cielo. Entonces, ¿dónde cabe y qué sentido tiene el bautismo? Simboliza visualmente la identificación del creyente con el Señor Jesús en su muerte, sepultura y resurrección. El bautismo en agua es una manera en que los creyentes declaran su fe en el plan divino de rescate. El agua representa la muerte. Al sumergirse en el agua, el que se bautiza muestra que Jesús murió por mis pecados y fue sepultado. Al subir del agua, está demostrando que Jesús venció la muerte por mí. Por su muerte, sepultura y resurrección en mi lugar, yo he sido limpiado del pecado, declarado justo y he recibido vida eterna. No nos equivoquemos, la aceptación del pecador delante de Dios se halla solo en la perfecta justicia y la obra terminada del Señor Jesús. Como un pecador
perdonado, yo sé que viviré para siempre con el Señor, no porque yo sea bueno, sino porque soy hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Las religiones de los hombres enseñan a mirarse a uno mismo y a sus propios esfuerzos. El Evangelio de Dios le enseña a mirar a Cristo y su justicia impecable. Ahora, quiero que nos hagamos una pregunta. ¿No hay un juicio para los creyentes? Bueno, el hecho de que Cristo ha hecho todo lo necesario para salvar a los pecadores de la condenación eterna hace surgir otra pregunta en muchas mentes. Alguien me envió un email diciendo: si Jesús derramó su sangre en la cruz para salvar a la gente de sus pecados, ¿esto no está anulando el propósito del día del juicio? No, la muerte de Jesús en la cruz, por nuestros pecados, no quita que los creyentes den cuenta de sí ante Dios. Las Escrituras dicen lo siguiente en 1 Pedro 4:17: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Las Escrituras describen dos juicios distintos. Primero habrá la resurrección y el juicio de los justos, y finalmente la resurrección y el juicio de los injustos. Veamos un poco el juicio de los justos. Usted va a querer estar en este día de juicio. Se trata del tribunal de Cristo. Allí no habrá cuestión de si los presentes irán al cielo o al infierno. No se trata de eso. Los que estén allí presentes van a estar en el cielo en base de haber recibido el don de la justicia de Dios cuando vivían en el mundo. Pero, según la estimación divina de sus motivaciones y el valor de su obra como creyentes, recibirán galardón o sufrirán pérdida. Un creyente que vivió según la voluntad de Dios y sirvió a Dios humildemente y a otros, y confió en Dios en todas las pruebas, amó y difundió su palabra y esperó con ánimo el regreso del Señor, va a ser recompensado. En cambio, un creyente egoísta va a sufrir pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, dice 1 Corintios 3:11. La Biblia menciona 5 coronas distintas que los creyentes pueden recibir, las cuales ellos arrojarán agradecidos a los pies del Señor en adoración. Romanos 14:10 dice: todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. El segundo juicio que hay es el juicio de los injustos. Usted no querrá ser parte de este terrible juicio que es llamado el juicio del gran trono blanco. Este terrible evento será para todos los que murieron en sus pecados, sin confiar en la provisión de Dios para salvación mientras estuvieron en este mundo. No habrá cuestión de si irán al cielo o al infierno. Todos serán condenados al lago de fuego, aunque recibirán diferentes grados de castigo según lo que hicieron con la verdad que tuvieron. En Apocalipsis 20, versículos 11 al 15 leemos: y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Las buenas nuevas son que ninguna persona que escucha mis palabras tiene por qué perecer, porque el Señor Jesús ofrece a todos libertad de la paga del pecado. Como ya hemos dicho, en el momento que uno deposita su confianza en el Señor Jesucristo y lo que Él hizo por usted, va a pasar a ser miembro de la familia de Dios. Dios ya no parecerá distante. Dios va a pasar a ser su Padre.
Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados de Dios. Y Gálatas 4:6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. El mundo está lleno de religiones que nos presentan a un Dios distante, el cual exige rituales y no ofrece a la gente ninguna relación personal consigo. En contraste, el Dios que envió a su Hijo al mundo se ha revelado como el Padre Celestial que ama a los pecadores, a todos los que reciben a su Hijo, el Señor Jesucristo. Él promete limpiarles, vestirles con la perfección de Cristo y enviar su Espíritu Santo a sus corazones. En su libro Me atreví a llamarle Padre, Bilquis Sheikh, de Pakistán, relata su búsqueda para descubrir el mensaje del único Dios verdadero. Después de muchos meses de haber comprado una Biblia como libro de educación religiosa, ella cuenta una experiencia que tuvo mientras clamaba a Dios pidiéndole que le mostrara la verdad. Permítame leerle un fragmento. Dice: tomé ambos libros y los alcé uno en cada mano. ¿Cuál, Padre?, dije. ¿Cuál es tu libro? Entonces yo escuché: ¿en cuál libro me encuentras como Padre? Y me encontré contestándome a mí misma: en la Biblia. Y eso fue todo lo que necesité. Como con esta señora de Pakistán, Dios también es mi Padre. El día que yo confié en el mensaje de Dios, nací de nuevo espiritualmente. Nada puede hacerme perder mi posición como miembro de la familia de Dios. Jesús dijo en Juan 10:27: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahora, tenemos relación, pero también tenemos comunión. ¿Qué pasa cuando yo peco? ¿Me separa esto otra vez de Dios? Bueno, si un hijo desobedece a su padre terrenal, ¿deja de ser miembro de la familia? No, su vínculo físico con sus padres no se va a romper. Así es nuestro vínculo espiritual con Dios. Nada puede hacer que usted pierda su posición como hijo de Dios nacido de nuevo. Todos los que creen han sido renacidos, dice la Biblia, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dios es su Padre Celestial. La justicia de Cristo con la que ha sido revestido jamás será quitada. El Espíritu Santo nunca lo va a dejar. Usted está eternamente seguro. Romanos 8, 38 y 39 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada que yo haga puede anular la relación eterna que Dios estableció conmigo. No obstante, el pecado afectará mi comunión diaria con Dios. Supongamos que un padre le dice a su hijo que vaya a trabajar a la huerta, pero en lugar de esto, el muchacho se va a jugar al fútbol con sus amigos. La posición del niño como hijo de su padre no se ve afectada, pero la condición de su comunión con su padre seguramente lo será. Cuando el hijo llegue a casa, va a ser interrogado y habrá algunas palabras de parte de su padre y una disciplina. El hijo debe confesar su desobediencia para que una vez más pueda disfrutar la comunión íntima con su padre. Bueno, lo mismo sucede con los que pertenecen a Dios. Él disciplina a sus hijos cuando éstos pecan. Proverbios capítulo 3 dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová,
ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. En lo concerniente a nuestra comunión cotidiana con Dios, la Biblia dice lo siguiente en 1 Juan capítulo 1. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Espíritu Santo que mora en nosotros desea enseñar a todos los hijos de Dios a aborrecer toda manifestación de pecado, no importa cuán pequeña ésta sea. Desea hacernos sensibles a pecados en nuestra vida que tal vez otros ni siquiera llamarían pecado. El remedio es confesar mis pecados, hacerlo ante el Señor y pedir perdón a cualquiera que yo haya ofendido. Una vez que haya hecho esto, puedo nuevamente disfrutar una comunión íntima y dulce con mi Señor. ¿Se da cuenta de la diferencia? En Cristo mi posición ante Dios es de perfección, pero en mi vida cotidiana mi condición es menos que perfecta. Su obra de salvación por mí está terminada para siempre, pero su obra en mí continuará hasta mi encuentro con Él en el paraíso. Ahora, quiero que veamos brevemente que nosotros hemos sido redimidos con un propósito. El Espíritu Santo de Cristo desea transformar la vida en que el pueblo de Dios piensa, habla y actúa. Él dice en 1 Pedro 1:16, «Sed santos porque yo soy santo». Él también dice a su pueblo, «Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos, es decir, controlados, del Espíritu Santo». El Espíritu Santo no suprime nuestra personalidad. Él nos libra para vivir diariamente la vida justa y victoriosa que Dios quiere que vivamos. Dios nos ha salvado con un propósito. Somos llamados a exaltarle en todo lo que pensamos, decimos y hacemos. 1 Corintios 6, 19 y 20 dice, «¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios». ¡Qué verdad transformadora ha de ser esta para todos los que hemos creído el Evangelio! La presencia personal de Dios mora en nosotros. En la medida que nos sometemos a Él, nuestras vidas glorificarán su nombre y traerán bendición a los demás. Mucho más se podría decir en cuanto a la obra del Espíritu Santo en las vidas de los que son de Cristo. Él, por ejemplo, consuela, fortalece, guía, ilumina e instruye. Él ayuda a los creyentes a entender las Escrituras. El Espíritu Santo le da a su pueblo dones especiales y habilidades para ayudar y edificar a otros. El Espíritu Santo da poder a los seguidores de Cristo para trabajar y testificar de Él a pesar de la grandeza de la oposición. Cristo le dijo a los discípulos, «Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros». En resumen, el Espíritu Santo hace posible que el pueblo de Dios cumpla el propósito original de Dios para la humanidad, que es reflejar la imagen del único Dios verdadero y disfrutar para siempre de una comunión íntima con Él. Romanos 8:28 dice, «Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos
conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios usa cada suceso y cada prueba en las vidas de sus hijos para conformarlos más a la imagen de su Hijo. El primer capítulo del libro de Dios declara que el primer hombre y la primera mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. La decisión del hombre de pecar contra su Creador desfiguró radicalmente esa imagen. No obstante, cuando llegó el momento preciso, Dios envió al mundo a su Hijo perfecto y glorioso. La vida justa de Jesús, su muerte y resurrección, eran la primera etapa del programa de Dios para deshacer el daño causado por el pecado. Pero como hemos visto en este capítulo, su plan encierra muchísimo más. En el momento que los pecadores impotentes como usted y como yo creemos las buenas nuevas de Dios de la salvación, Él nos da su Espíritu Santo, el cual comienza el proceso de conformarnos otra vez a su imagen y semejanza en nuestros pensamientos, motivos, palabras y hechos. Es la segunda etapa del programa de Dios para deshacer la maldición del pecado. Dios quiere que sus hijos reflejen el carácter y la conducta de Cristo. Es lo que el término cristiano debería implicar. Sin embargo, la obra del Espíritu Santo de conformarnos a la imagen de Cristo es un proceso continuo que solo será completado al verle cara a cara. Primera Juan 3, versículos 1 y 2 dice: «Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es». Me gustaría concluir con las siguientes palabras. Gracias a la obra redentora del Hijo de Dios por todos los que creen en Él, y la obra transformadora del Espíritu de Dios en los que son guiados por Él, el poder de Satanás está siendo inhabilitado y el reino justo de Dios, de amor, gozo y paz, está siendo restaurado. Con vidas llenas de propósito y anticipación, esperamos la etapa final del programa de Dios, cuando Él acabará para siempre con Satanás, el pecado y la muerte. Jesucristo viene otra vez. Y vamos a seguir viendo un poco más de esto al culminar este viaje que emprendimos juntos. Será hasta la próxima. Así llegamos al final de la Escuela Bíblica Dominical. Ha sido un interesante tiempo en el cual hemos descubierto algunos tesoros de la Palabra de Dios. Si usted se quiere comunicar con este programa, puede escribir un correo electrónico a la siguiente dirección: red@bbnmedia.org, o puede escuchar nuevamente este estudio en nuestra página en internet bbnradio.org. La Escuela Bíblica Dominical es una producción de BBN. Agradecido por su sintonía, le extiendo la invitación para que juntos el próximo domingo sigamos estudiando la Palabra de Dios, aquí en la Escuela Bíblica Dominical. Si desea aprender de la Palabra de Dios, estudie gratis en el Instituto Bíblico de BBN. Inscríbase en la siguiente dirección electrónica: www.bbnbi.org. Elija el lugar y el horario que más le conviene. Seleccione cualquiera de los cursos disponibles en el Instituto Bíblico de BBN. Muchas gracias.